22 al 20. Dice así, y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Señor. Te damos muchísimas gracias porque podemos saber cada día, Dios, que tú estás con nosotros y que tú, Señor, vives en nuestro corazón y en nuestras vidas, Dios. Señor, eres incansable, Señor, y Padre, cada día hablas a nosotros, y cada día, Señor, te comunicas con nosotros, y cada día, Señor, nos das de tu palabra, Señor, y es tu palabra, Señor, alimento a nuestro espíritu. Porque no solamente de pan vivimos, Señor, sino también de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy, Señor, venimos a eso también, Señor. Venimos no solo a alabarte, no solamente, Señor, a exaltar tu nombre, Señor, a levantar nuestras manos y decir que eres bueno, sino también hoy venimos, Señor, a escucharte a ti. Buscando, Señor, ese alimento que nuestra vida y nuestro corazón necesitan. Señor, gracias por ser bueno, y gracias también, Señor, por estar con nosotros en este día. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Llega a nuestro corazón, Señor, llega hasta lo más profundo de nuestro espíritu, y que seas tú, Señor, el que trascienda, el que viva, el que habite, Señor, el que esté con nosotros, Padre. Confiamos en ti, en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Números capítulo 20, versículo 22 al 29, nos habla acerca de un acontecimiento que pasó con el pueblo de Israel, un acontecimiento que pasó allí en medio del desierto. Y tenemos que recordar una y otra vez cuál es el tema de este libro de Números. El tema de este libro de Números es cómo Dios lleva al pueblo de Israel a través del desierto. Y cómo el pueblo de Israel, siendo un pueblo rebelde, siendo un pueblo que murmura, siendo un pueblo que no buscaba intencionalmente a Dios, siendo un pueblo que tenía demasiadas fallas, un pueblo de dura cerviz, dice la palabra, aún así Dios lo está guiando, aún así Dios lo está llevando a través del desierto hacia la tierra prometida. Y bueno, vimos la semana pasada cómo es que el pueblo de Israel se encuentra con un obstáculo muy grande, cómo es que los edomitas, el pueblo de Edom, la región de Edom no los deja pasar. Y entonces ellos, el rey de Edom, dice: yo no te voy a dejar pasar. ¿Recuerdas cómo Moisés manda un grupo de embajadores y le dice al rey de Edom: déjame pasar, mira, nomás voy a pasar por el camino real, no me voy a desviar para uno o para otro lado, no voy a tomar de tu cosecha, no voy a tomar ni siquiera agua de tus pozos, nada más déjanos pasar por tu tierra. Y entonces el rey de Edom recontesta y le dice: no te voy a dejar pasar. 2 veces se lo pide Moisés al rey de Edom y no los deja pasar. Y vimos cómo los obstáculos vienen de la gente a veces menos pensada, a veces de las personas que tú y yo no esperamos que nos pongan obstáculos. Y entonces entendimos que en este diario caminar con Cristo nos encontramos con obstáculos, nos encontramos a veces con piedras que son fáciles de cruzar o que son fáciles de brincar, pero a veces nos encontramos con muros muy altos, los cuales son difíciles, altamente difíciles de pasar, de brincar, de rodear. Y entonces nos damos cuenta en este camino con Dios que cuando estamos caminando primero en un desierto y nos estamos dando cuenta de que nuestro corazón, nuestra vida dependen de Dios, híjole, a partir o a pesar de eso también nos encontramos con cosas difíciles. Y recuerda lo que dice la palabra. Dice: el camino hacia la perdición ¿es ancho o es angosto? ¿Te acuerdas? El camino a la perdición es ¿qué?
muy ancho. El camino a la perdición es muy ancho. Sin embargo, el camino que lleva al reino de Dios es estrecho, es angosto. Y también nos habla como una puerta, es una referencia. Dice, la puerta que lleva a la perdición es ancha, es amplia. Pueden pasar todos los que quieran, pero la puerta que lleva al reino de los cielos, al reino de Dios, es angosta. Y en realidad mucha gente a veces no está dispuesta a pasarla. Mucha gente no quiere pasar a través de ella. Preferimos la comodidad, preferimos el que no pasa nada, el que todo está bien, el que, híjole, no te metas conmigo. O sea, preferimos que no pase nada en nuestras vidas. Y hemos visto muchas veces el asunto de cómo Dios se refiere a la vida de los hijos de Dios, de los cristianos, en medio de los desiertos, en medio de las dificultades. Y recordemos el Salmo 23. ¿Cómo es que habla este salmo? El rey David escribe este salmo y dice acerca de Dios, pero también habla de su provisión, pero también al mismo tiempo habla acerca de cómo los enemigos están alrededor del pueblo. Dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí, me ayudas, o sea, tú me guías por en medio del valle de sombra y de muerte, eres tú. Y entonces recordamos cómo Dios dice, ¿sabes qué? En este caminar va a haber valle de sombra y de muerte, va a haber dificultades, va a haber circunstancias muy feas, agrestes, pero no te preocupes, yo estoy contigo. Y eso es lo que tratamos de entender, eso es lo que tratamos de explicar, eso es lo que tratamos de atesorar en nuestro corazón. Que no importan las dificultades, que no importan las circunstancias, Dios está con nosotros. Y eso es lo importante. Entonces, en este pasaje, Números capítulo 20, versículo 22 al 29, Dios está avisando a Moisés y a Aarón que Aarón iba a morir. Iba a morir fuera de la tierra prometida como un castigo por la participación en la rebelión en las aguas de Meriba. ¿Te acuerdas qué fue lo que hicieron Aarón y Moisés? Golpearon la peña, golpearon la roca, no le hablaron como dijo Dios que lo hicieran. Y entonces también habla acerca de un personaje, el hijo de Aarón, este hombre llamado Eleazar. Eleazar era el hijo mayor de los hijos sobrevivientes de Aarón. ¿Te acuerdas que los otros dos hijos, Nadab y Abiú, ellos habían muerto previamente porque habían llevado fuego extraño delante de Dios? Entonces solamente quedaba allí Eleazar, y entonces Dios dice, ahora vamos a darle la autoridad a Eleazar. Ahora vamos a darle la autoridad del supremo llamamiento de ser el sumo sacerdote a Eleazar. Y entonces ese es el sobreviviente de los hijos de Aarón, y tomaría su lugar como sumo sacerdote también. Y como sumo sacerdote era considerado el mediador supremo entre el pueblo de Israel y Dios. Su muerte, la muerte del sumo sacerdote, siempre era un acontecimiento importante. O sea, no era algo así como que, murió Juan, ¿no? Sí, pero ¿qué pasó? O sea, no, era el sumo sacerdote, porque siempre él estaba trabajando en ser el mediador entre el pueblo y Dios. Entonces, su muerte, su elección de un nuevo sacerdote siempre era algo muy importante, un acontecimiento importante entre el pueblo de Israel. Ahora, en este caso es aún más importante, pues Aarón no solamente es el sumo sacerdote, sino también es el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Fue el primero que Dios nombró. Entonces, la importancia del significado de este hecho es indicado por el hecho de que el pueblo hace un duelo en la muerte de Aarón por 30 días. Un duelo prácticamente de un mes. Y entonces recuerdan a Aarón, recuerdan la importancia, recuerdan la autoridad, la investidura que Aarón tenía. Y entonces le hacen un duelo por 30 días. La transferencia del oficio sagrado de ser el sumo sacerdote se simboliza por sacar las vestiduras sagradas de Aarón y ponérselas a Eleazar. Es lo que vimos así en este pasaje, así muy rápido. Ahorita vamos a estudiarlo. Entonces, así, quitándole las vestiduras a Aarón y poniéndoselas a su hijo, se garantiza la continuidad del sacerdocio en el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué era esto importante? Porque habría siempre un mediador entre Dios y los hombres. Alguien el cual iba a buscar a Dios
en nombre del pueblo. Alguien que iba a pedir perdón por las cosas, por los pecados en nombre del pueblo. Alguien que iba a estar buscando el rostro de Dios constantemente en nombre del pueblo. Y esto era algo sumamente importante, porque ¿cómo es que dice la palabra que es nuestro corazón? Jeremías 17:9. ¿Cómo es mi corazón? Perverso y engañoso más que todas las cosas, dice. ¿Quién podrá conocerlo? Entonces, ¿a dónde nos lleva nuestro corazón perverso? Nuestro corazón perverso nos lleva a acercarnos a Dios, a buscar a Dios. Honestamente, ¿a dónde nos lleva nuestro corazón perverso? A alejarnos de Dios. Siempre nos ha llevado a alejarnos de Dios, siempre nos ha llevado a ir en contra de los caminos de Dios. Nuestro corazón, sinceramente, no le gusta humillarse delante de Dios y buscar el camino de Dios. A nuestro corazón y a nuestra carne, cuando se ponen de acuerdo el uno con el otro, siempre van a hacer, yo quiero hacer lo que mis intereses, yo quiero ir a donde yo quiero ir y que nadie me diga nada, y no importa si me equivoco, no importa si pasan cosas bien difíciles, no importa porque es mi vida, ¿no? Y entonces así somos, nuestro corazón, nuestra carne siempre va a querer estar alejados de Dios, ¿no? Pero no así el sumo sacerdote. El sumo sacerdote buscaba a Dios. Era parte de su trabajo. No tenía otro trabajo más que buscar a Dios y buscar el rostro de Dios y la dirección de Dios para la nación de Israel. Eso era lo que tenía que hacer. Ahora, recordemos en dónde estaban físicamente el pueblo de Israel. Estaban en un desierto. Entonces, físicamente hablando, el pueblo de Israel necesitaba buscar el rostro de Dios. O sea, un desierto no es nada agradable para nadie, para ninguna persona. Un desierto físicamente así, o sea, nadie quisiera vivir en un desierto sin protección alguna. Sé que hay comunidades en desiertos, sí, las hay. Pero imagínate en medio de un desierto, viviendo allí 40 años, sabiendo que puedes tener una casa donde vivir, una casa fresca, un lugar diferente. Imagínate vivir en un desierto. Ahora, esos desiertos, a ti y a mí, como hijos de Dios, se traducen como situaciones en nuestras vidas, las cuales estamos pasando, que son difíciles, que tal vez son, no son fáciles de pasar, son cosas que nos están costando trabajo, y a veces esas circunstancias, esos desiertos, esas dificultades, a veces, dime tú sí o no, contéstalo en tu corazón, a veces nos hacen dudar de Dios. A veces las circunstancias se tornan tan difíciles, tan complicadas. A veces decimos, ya no me llueve, ya no es así la tormenta, sino es lluvia sobre mojado. O sea, ya es difícil esta situación. No puedo salir, no hallo por dónde, no encuentro la puerta. Y mucha gente se ha quedado así en el camino, pensando, ya no vale la pena. O sea, si seguir luchando por entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto, o sea, ¿por qué seguir adelante si yo puedo vivir mi vida, si puedo hacer lo que yo quiero y que nadie me diga nada? Sí, cada quien tenemos un libre albedrío y tenemos una libre decisión de ir a donde tú quieras. Y yo te los he dicho, los he recordado durante mucho tiempo. El pueblo de Israel estaba allí en medio del desierto. Sí, es algo que es real. Fue real. Sin embargo, estaban prácticamente a 5 días, a 4 días caminando de Egipto. Estaban a 5 días de la tierra prometida. O sea, si en realidad querían irse, ¿por qué no se iban? O sea, si hubieran ido. Si en realidad no les gustaba el trato de Dios, el desierto, ok, pues entonces adelante. Y entonces tú y yo nos damos cuenta, bien en el fondo del corazón. Sí, los desiertos, las circunstancias son difíciles, ya no encontramos para dónde, te llueve sobre mojado, hay circunstancias tan difíciles y si fuera poco también los familiares le ponen una cereza más al pastel, ¿no? Como dijimos hace 8 días hablando acerca de Edom. Y entonces, tú sabes, o la intención de nuestro corazón es decir, no, pues ya no vale la pena. Pero tú sabes, allí en lo más profundo, en el fondo de tu corazón, tal vez en donde tú nunca has ido, allí, sabes que si te apartas de Dios, ¿a dónde más tienes que ir? Sabes que aunque las cosas son difíciles, ¿a dónde más puedes ir? Sabes que aunque las circunstancias no se prestan para nada, ¿a dónde más puedes ir?
Y de repente tenemos esa urgencia y ese deseo por salir. Y ya me voy a donde nadie me conozca, y ya me voy a donde nadie me diga, y ya me voy a donde nadie me vea, ya me voy a donde nadie me diga, donde nadie me pida cuentas. Ya me voy, ya me quiero olvidar de todo, ya estoy harto, ya de seguir de esta manera, ya no quiero más. Y a veces tenemos esa intención. Y a veces buscamos ¿qué pasaría si me fuera? Sí, la buscamos, es nuestra carne, es sentir esa dificultad, es sentir en carne propia, es sentir cómo corre el desierto por tus venas todos los días, levantarte en la mañana y decir, Señor, sigue otra vez este desierto. Señor, ¿por qué no se acaba? Señor, he estado ya batallando con esto durante tanto tiempo, Dios, ¿por qué no se acaba? Y tal vez te levantes así en la mañana con un corazón todo desalentado y todo desesperanzado y diciendo, Señor, ¿qué onda? ¿Qué pues? O sea, ¿qué falta? Ya no puedo esperar más. ¿Qué sigue? ¿Puedes hablarme? ¿Puedes decirme algo? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes decirme para dónde ir? ¿Puedes decirme qué tengo que decidir? Y de repente... bien chistoso. Y estás allí chillando y diciéndole, Señor, no puedo. Y lo más chistoso es que, pues a veces Dios guarda silencio. Y tú allí clamando y chillando y todo, Señor, pero... y Dios no te dice nada. Dios guarda silencio. Híjole, por si fuera poco, a veces pensamos que eso le suma o le pone más sazón de dificultad a lo que estamos pasando. Pero recuerda que el pueblo estaba allí en medio del desierto. Estaba allí buscando la voluntad de Dios a través del sumo sacerdote. Y por eso era también sumamente importante la vida del sumo sacerdote allí en medio del pueblo de Israel. Porque si no hubiera el sumo sacerdote, el pueblo de Israel, híjole, si no existiera Moisés, el pueblo estuviera muerto ya. O sea, todos allí en medio del desierto, Dios hubiera ya hecho llover rayos y centellas sobre todo el pueblo. Pero no fue así. Moisés una y otra vez intercedió por el pueblo. Aarón una y otra vez intercedió por el pueblo. Y era algo constante. El pueblo quejándose, el pueblo diciendo, ya no puedo, ya no quiero seguir adelante, ya. Y blasfemaban y murmuraban en contra de Dios, en contra de las autoridades. Y Moisés y Aarón diciendo, Señor, ayúdalos. Señor, mira, son débiles. Señor, mira, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, mira esto. Señor, mira aquello. Y ahí estaba Aarón y Moisés buscando a Dios, la misericordia de Dios. Por eso era sumamente importante que en medio de un desierto, físicamente hablando, el pueblo tuviera un sumo sacerdote, tuviera un mediador. Ahora, traduciéndolo a nosotros, a nuestras vidas, es sumamente importante que en medio de tantos desiertos o en medio de un desierto tan difícil como el que estás viviendo el día de hoy, tengas un mediador y tengas a alguien que te ayude y tengas a alguien que ponga una mano en el trono de Dios y otra mano en tu propio corazón y te haga sentir que no estás solo. Sí, las cosas son difíciles. Sí, hay tantas cosas. Híjole, 40 años. O sea, yo te pregunto, ¿cuánto llevas en tu desierto? ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 año? Bueno, el pueblo de Israel estuvo 40 años. Imagínate cuánto te falta. Entonces, a veces nos desesperamos. Eso es cierto. Sí, somos seres humanos y nos desesperamos una y otra vez. Y a veces queremos renunciar. Sí. Pero piénsalo bien, ¿a dónde tienes que ir? ¿A dónde más puedes ir? ¿Qué más puedes hacer en tu vida sino buscar a Dios? Y dejar que Dios actúe plenamente en tu corazón. Matrimonios, hijos, situaciones, trabajo, finanzas, enfermedades, problemas de cualquier índole. Pero Dios está allí. Y Dios dice, ¿sabes qué? Sí es un desierto, pero yo estoy contigo. Sí es un desierto, lo que te falta es disfrutar en medio de ese desierto de mi presencia. Y eso es a veces tan difícil de hacer para nosotros. Disfrutar en medio del desierto de la presencia de Dios. Y es algo que estaba enseñando Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en medio del desierto y Dios diciéndole, aquí están los sacrificios.
El pueblo de Israel quejándose y Dios diciéndole, ¿sabes qué? Vas a acercarte a mí mediante sacrificios de paz, mediante sacrificios de esta índole. Lo vas a hacer de esa manera, buscando la comunión con Dios. Y hemos dicho eso muchas veces, que el propósito de Dios para establecer un mediador perpetuamente entre Dios y los hombres era la intención de encontrar el corazón del ser humano por siempre y establecer comunicación y una relación con su pueblo de una manera perpetua, una manera constante, una manera continua, una manera sostenida. Mira, busca Éxodo capítulo 40. Versículo 12. Éxodo 40, 12. Éxodo 40, 12. Le dice Dios a Moisés, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Entonces, repito, el propósito de Dios para establecer un mediador, un sumo sacerdote perpetuamente, porque el día que muriera Aarón le seguiría el mayor de sus hijos, y el día que muriera Eleazar, que es el que vamos a ver, seguiría el mayor de sus hijos, y así perpetuamente, para siempre, un mediador perpetuo entre Dios y los hombres. Esa fue la intención de buscar el corazón del hombre, del ser humano por siempre, y establecer una comunicación y una relación con su pueblo de una manera perpetua. ¿Qué significa eso? Para siempre. Tener una relación con Dios no es nada más cuando nos va mal en la vida. Tener una relación con Dios es siempre, para siempre. Una relación con Dios. Si tú ya entraste en una relación con Dios, tienes que saberlo. Esto es para siempre. Esto es eterno. No podemos así como que, ya me aburrí. Es que ya no puedo. Es que ya me di cuenta que las cosas son tan difíciles. No, sabes, quiero que lo sepas. O sea, Jesús murió en la cruz por ti y por mí para establecer una comunión y una relación perpetua, para que tú y yo estemos eternamente con Él. Nos ha dado vida eterna para estar con Él. Una comunicación constante, una relación constante. ¿Qué significa esto? No nada más los domingos. Tú y yo no debemos ser cristianos cada 8. O sea, soy cristiano cada 8 días. No podemos buscar de Dios. No somos hijos de Dios. Nada más, cada fin de semana, cada domingo. Somos hijos de Dios siempre. Por ejemplo, tus hijos dejan de ser tus hijos algún día. Nunca van a dejar de ser tus hijos. Aunque digan, no, usted ya no es mi papá, usted ya no es mi mamá, porque me da de derretear tus barazos, ¿no? Aunque te digan eso, nunca van a dejar de ser tus hijos y nunca vas a dejar de pedir por ellos. Así estén todos barbones y así estén todos ya viejos. Y tú también vas a seguir buscando a tus hijos. ¿Cierto o falso? Siempre van a ser tus hijos. Y aunque yo no lo quiera o la gente no lo quiera, siempre tus papás seguirán siendo tus papás. Ahora, tú como papá, ¿alguna vez tu hijo se portó mal? Claro que se portó mal en alguna vez. 2, 3, quién sabe cuántas, muchas veces tal vez. ¿Dejó de ser tu hijo? Nunca dejó de ser tu hijo. Sí te hizo enojar, sí te sacó canas verdes, sí te hizo ver cuadritos por todos lados, ¿no? Sí te hizo ver tu suerte, pero nunca dejó de ser tu hijo. Por eso hablamos de una relación constante, es decir, nunca pierde la continuidad. De una relación continua, es decir, de algo que permanece. No es nada más de cada 8 días. Buscar a Dios no es de ir a la iglesia cada 8 días, de ir, no es, buscar a Dios es todo el día, todos los días. Ahora alguien puede decir, ay, qué religioso. No estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de una relación con Él. Porque tenemos que saber que estamos en un desierto. Y ahora, tú pudieras decir, ok, yo no tengo problemas así como dice el pastor, no tengo alguna enfermedad, no tengo alguna situación, no tengo. Y entonces, bueno, a lo mejor yo no estoy en un desierto. Bueno, nada más voltea a ver el mundo.
y voltea a ver que las circunstancias están más difíciles cada vez. ¿Acaso no es ese un desierto así como grandote, macro? ¿Acaso no es una situación difícil? Trabajas más y ganas menos. A ver cómo le hacen. Cada vez que te suben el sueldo y pareciera ser que está peor el asunto, ¿no? Mejor no me lo subas. Cada vez la gente se enferma más. Cada vez, ya hasta por una gripilla, ya te andan metiendo al hospital, que por si es COVID, ¿no? ¿De cuál COVID es? No, pues no sé de cuál es. ¿De qué variante es? Y entonces las cosas parecieran ser en una visión macro que estamos en medio de un desierto. Pero ¿sabes algo? Tú y yo no vamos a quedarnos aquí. La promesa es que tú y yo estaremos con Él. Entonces, sí es difícil. Estamos en una situación difícil. Estamos en un desierto tal vez, el cual estamos pasando. Pero también en medio de ese desierto, nuestra vida es sostenida por Dios. Y eso es algo también que Dios busca, sostenernos cada día. Ok, las cosas son difíciles, ok, no quisiéramos estar pasando por ahí, ok, es un desierto, pero la promesa de Dios es, estaré con vosotros todos los días del mundo. Todos los días. El hecho de prever un mediador garantizaba de alguna manera la búsqueda de Dios, la dirección de Dios para su pueblo, la santificación del pueblo. Garantizaba una comunicación de Dios con su pueblo. Había un mediador, había un sumo sacerdote. Entonces se garantizaba cuando se suplantaba, cuando se preveía que entonces había un nuevo sumo sacerdote. O sea, Aarón estaba muriendo y venía otro. Se estaba garantizando la dirección de Dios para el pueblo de Israel. Se estaba garantizando la santificación, comunicación de Dios para su pueblo. Y también se estaba garantizando algo muy importante, el gobierno de Dios para su pueblo. ¿Por qué era importante esto? Porque entonces entendemos que la nación de Israel era una comunidad espiritual. No era un país, no era una nación hasta este momento. Era una comunidad espiritual cuyo gobierno presidía Dios. Y hasta el día de hoy, la iglesia que somos tú y yo, somos también una comunidad espiritual. La iglesia no somos una empresa. Mucha gente ha querido ver a la iglesia como una empresa. Y hay gente, he escuchado así que dice, mira, ya puso una iglesia, la de ir requete bien, ¿no? Y mira que ya se consiguió esto, y mira que ya consiguió aquello. No, hombre, es un buen negocio, voy a poner una iglesia. Y he escuchado gente que dice eso, porque ve a la iglesia como un negocio. Inclusive, tristemente lo digo, también puede haber pastores los cuales ven a la iglesia como una empresa, como un negocio. Pero no lo es. No es un negocio, no es una empresa. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una asociación. Así como que es la asociación de artesanos de Guanajuato. Es la asociación de comerciantes de Guanajuato. No es una asociación así como esas. Somos una asociación religiosa. Somos una comunidad espiritual que buscamos de Dios. Y entonces somos, la Biblia lo dice así, lo define de esa manera. Somos un organismo vivo. Eso es lo que somos, espiritualmente hablando. Un organismo, piedras vivas, las cuales se van edificando las unas con las otras para que entonces sea Dios el que viva en medio de nosotros. El Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros. Y por eso era sumamente importante que la dirección, la santificación, la comunicación y el gobierno de Dios en medio del desierto para el pueblo de Israel fuera constante, fuera sostenido, fuera perpetuo. Porque estaban en un desierto, necesitaban de Dios. O sea, abran los ojos, pueblo de Israel. Lo que más necesitan en este momento no es la carne y las cebollas y los ajos de Egipto. Es a Dios en su vida para que los dirija, los sostenga, los ayude cada día, los proteja cada día. Abre los ojos, iglesia. Lo que no necesitamos es las cebollas y los ajos y los puerros de Egipto, simbólicamente hablando, sino necesitamos la presencia de Dios entre nosotros, en nuestras vidas, para poder pasar por medio de ese valle de sombra y de muerte.
Entonces necesitamos ese gobierno de Dios, un gobierno sobre su pueblo. Y esa era la tarea constante y perpetua del sumo sacerdote, asegurar esto. Sin embargo, este proyecto, con el paso del tiempo, tuvo fallas. Ahora, ¿de dónde provinieron las fallas? Era un proyecto que Dios había puesto para el pueblo de Israel. Israel no lo pidió. O sea, Israel no dijo, vamos a hacer un sistema para acercarnos a ti. No, nunca lo hicieron, nunca lo pidieron. Ellos solamente salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí y Dios habló a ellos y dijo, voy a establecer con ustedes un pacto y ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios y se van a acercar a mí de esta manera y van a guardar estos mandamientos, establece los 10 mandamientos, todo eso. Pero el pueblo de Israel no lo buscó. Él no dijo, Señor, queremos que tú... No buscó eso, sino que Dios lo mandó. Entonces fue un proyecto. Sí, que tuvo fallas. Ahora, pregunta, ¿de dónde provienen las fallas? Provienen de Dios. El proyecto fue fallido, fue falible porque Dios se le olvidó algo, porque Dios no previó algo. ¿Las fallas provienen de Dios? No, las fallas nunca provienen de Dios, sino del hombre. Y vamos a darnos cuenta también de esto más adelante. En Números, versículo 22 al versículo 26 de Números 20, dice, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón, o sea, quítale las vestiduras de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. ¿Ok? Versículo 22 al 26 dice, y vinieron al monte de Hor, y allí Aarón será reunido con su pueblo, con sus ancestros. En otras palabras, Aarón morirá. Y entonces le da instrucciones Dios a Moisés. Les vas a quitar las vestiduras a Aarón y se las vas a dar a Eleazar. Esas vestiduras del sumo sacerdote van a pasar de Aarón a su hijo. Y entonces Eleazar, el día que muera Aarón, Eleazar va a ser el sumo sacerdote. Va a fungir como el nuevo sumo sacerdote. Y entonces vinieron a este monte, el monte de Hor. Ahora, este es el historial definitivo que indica el final de los 38 años que Israel había sido sentenciado en el desierto. Fíjate, vamos a Números capítulo 33. Números capítulo 33. El capítulo 33 de Números nos habla acerca de cómo Dios le dijo al pueblo de Israel, a Moisés, que registrara todos los movimientos que hiciera. De dónde iban de un lugar a otro, a dónde iban, de dónde salían, a dónde llegaban. Y entonces registró Moisés en todo este trajín que hubo durante 40 años, registró la muerte de Aarón, su hermano. Y entonces Números capítulo 33, versículo 37 dice, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor. ¿Te acuerdas que en Números, en el capítulo 20, dice, estuvieron en Hor? Dice, acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. ¿Quién no los había dejado pasar? Edom. Entonces allí, en los linderos con el país de Edom, acamparon. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. ¿Ok? ¿Cuántos años tenía Aarón cuando murió? 123 años. ¿En qué etapa murió Aarón de la historia del pueblo de Israel? En el año 40 de haber salido el pueblo de Israel de Egipto. Entonces Aarón murió a los 40 años de la salida de Egipto y a los 123 años de edad. ¿Ok? Échale cuentas, échale resta. Si murió a los 40 años de la salida de Egipto y tenía 123 años, ¿cuántos años tenía cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuántos años tenía Aarón? 84
3. Tenía 83 años. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? 80 años. ¿Con cuántos años se ganaban Aarón y Moisés? Con 3. Bien sencillo. Ok. Y entonces, 40 años de estar alrededor del desierto, de haber salido de Egipto. 123 años de edad. Y mientras que la historia centrada en el monte Sinaí duró, ¿cuánto crees? Más de 50 capítulos de narración. El caminar del pueblo, por otra parte, de esos 40 años, no duró nada, excepto la muerte de la generación incrédula. Y entonces el pueblo solamente se preocupó por sobrevivir esos 40 años en medio del desierto, esperando a que muriera el viejo hombre. Había mucho movimiento, pero no tuvieron ningún progreso. Mira, en tu Biblia, ¿ok? Ve a Éxodo capítulo 19. Y luego, ahí mismo, no le pierdas, y ve a Números capítulo 10. Éxodo capítulo 19 y Números capítulo 10. Son 2, ¿ok? Y entonces tómalo en tu mano, así como yo lo estoy haciendo. Tómalo en tu mano. Desde Éxodo 19 hasta Números 10. ¿Cuántas hojas son? Son muchísimas, ¿no? Son muchas hojas. ¿Cuántos capítulos? Más de 50 capítulos. De Éxodo 19 a Números 10. Y Éxodo 19 dice el versículo 1: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto. ¿De dónde dice ahí? De Sinaí. Y Números capítulo 10, versículo 11, dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. ¿Cuánto tiempo estuvo estacionado la nación de Israel en el Sinaí? Todas estas hojas. Más de 50 capítulos. Muchísimo estuvo estacionado en el monte Sinaí. ¿Y cuánto comprende realmente todo este tiempo? Un año. Un año. Todo lo que pasó en un año en todo este tiempo, en todos estos versículos. Y luego 5 capítulos nada más que comprenden 40 años o 38 años, desde que salieron de Sinaí hasta que llegan aquí al monte de Hor, cuando muere Aarón, perdón. 2 o 3 páginas, 5 capítulos, nada más. ¿Qué me quiere decir esto? ¿O qué tenemos que aprender con esto? Bueno, un año. Y la narración que el pueblo de Israel tuvo durante un año fue muy extensa. Y entonces, 40 años. Pudiéramos haber escrito quién sabe cuántos libros en 40 años. Pero no, solamente 5 capítulos. Y esos 5 capítulos de los que llevamos hasta ahorita han sido puras murmuraciones, han sido puras quejas, han sido puras cosas malas que le han pasado al pueblo de Israel por haber sido rebelde y que Dios le ha dicho cosas, ¿no? Por haber blasfemado, por haber dicho: no, Señor, ya no queremos seguir adelante, esos líderes que tú pusiste son bien chafas, ¿no? Por haber dicho todo esto. O sea, 40 años, bien poquito. Un año, mucho. ¿Qué me quiere decir esto? El pueblo de Israel solamente estaba durante esos 40 años esperando a que la generación incrédula muriera. Y entonces, más allá de vivir una vida en Dios, el pueblo de Israel estaba sobreviviendo en el desierto. Entonces, otro día, como de repente tú y yo hemos dicho: ¿cómo estás? Pues estoy que ya es ganancia. Algo así muy parecido decía el pueblo de Israel. ¿Cómo amaneciste? Amanecí que ya es ganancia. Así como de repente tú y yo lo decimos. Pues ya sobrevivimos. Un día más, pues ya que un día más en el desierto, no disfrutando, no el desierto, sino la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, solamente esperaban. ¿Y esperaban qué? Esperaban a que se cumplieran los 40 años. Pregunta: ¿por qué no se iban a su casa? ¿Por qué no se iban para otro lado? ¿Por qué seguían dando vueltas? Otra pregunta:
¿Quién estaba esperando más? ¿Ellos o Dios? Fíjate bien, Dios esperando a que el viejo hombre muriera. Ahora piénsalo por un momento. ¿Cuánto de tu vida en Dios, Dios ha estado esperando a que el viejo hombre muera en tu vida? ¿Cuántas vueltas le has dado ya al desierto? ¿Cuántas veces le has dado vueltas? Y Dios esperando a que tu viejo hombre muera. Y tú todavía recordando Egipto, y recordando los ajos, y recordando las cebollas. Como te dije, el testimonio de esa mujer, ¿recuerdas? Sí, pero yo cuando me drogaba y usaba de la droga, pero de la buena, esperando, todavía anhelando, suspirando por el pasado. El tiempo pasado, tiempos pasados siempre han sido mejor, ¿sí? Y entonces, esperando aquello, y entonces Dios esperando a que tu viejo hombre muera, así como que vas a estar dando vueltas ahí mismo hasta que tu viejo hombre muera. Y tú y yo, suspirando por 40 años, sobreviviendo más que viviendo en una vida con Dios. Hubo mucho movimiento, iban para allá, iban para acá, iban para el otro lado, al norte, al sur, al este, al oeste, al noroeste, al noreste, iban para todos lados, mucho movimiento durante 40 años, pero ningún progreso. A veces en la vida con Dios estamos también igual. Hay mucha gente, tal vez, sin demeritar a nadie, ¿ok? Sin demeritar a nadie. Solamente un ejemplo. Gente que dice, tengo 30 años en el Evangelio, tengo 20 años en el Evangelio. ¿Y qué progreso has tenido? 30 años en el Evangelio, wow. Yo seguramente, 30 años en el Evangelio es para que ya estés pastoreando una iglesia, ¿no? Bueno, a lo mejor tu familia, bueno, mínimo le lees la Biblia a tu perro. Pues le pongo a Peppa Pig, ¿no? O sea, y no es algo así como una regla, ¿no? 20 años en el ministerio. Seguramente el ministerio en el cual estás sirviendo en tu iglesia es un ministerio muy padre. Wow. Y tú así como que no, nunca he servido en la iglesia. Neta. ¿De verdad? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Mucho movimiento, pero ningún progreso. ¿A cuánta gente en esos 20 años les has hablado del Evangelio mínimo? ¿Cuánto les has hablado de Cristo? ¿A cuánto los has llevado a los pies de Cristo? ¿A cuánto les has ido por ellos, por ejemplo, a su casa diciéndoles, mira, voy a pasar por ti a tu casa, te voy a llevar a la iglesia? ¿A cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? No, pues no. Entonces eres como el pueblo de Israel, nada más quejándote del calor, quejándote de los liderazgos. No aportas nada, pero sí te quejas. Piénsalo. ¿Cuántos hemos sido así? ¿Cuántos somos así? Como el pueblo de Israel. Lo único que sabemos hacer es quejarnos, pero no aportamos. No aportamos. Y a veces, ¿cuántos años tienes el Evangelio? 20, 30. 20, 30, wow. Pero no hemos aportado nada en 20 años. Es más, ni para ti. ¿Cuándo nos daremos cuenta que Dios es vida para nosotros? ¿Hasta cuándo los seres humanos, los hombres, dejaremos de lado a Dios? Y aún como cristianos, te lo digo, ¿hasta cuándo estaremos dejando de lado a Dios? ¿Hasta cuándo estaremos dejando de lado las cosas de Dios en nuestras vidas? Y empezar a poder dar fruto y progresar. No necesitas 30 años para dar fruto en tu vida, 30 años en el Evangelio. Con una semana que tengas en el Evangelio puedes dar fruto en tu vida. Siempre y cuando nuestra vida esté sujeta, gobernada, sostenida y en una relación constante y perpetua con nuestro mediador, con Cristo el Señor. ¿Hasta cuándo nos daremos cuenta de que nuestros caminos, lo que nosotros hemos tratado de decidir, siempre han sido vanidad? Y la palabra vanidad es definida en el diccionario como algo que no tiene nada por dentro, algo que no tiene razón de ser, algo que nada más puede ser bonito por fuera, puede ser atractivo por fuera, pero que no tiene sustancia, que no tiene nutrientes, que no tiene intención, que no tiene, pues ni trascendencia alguna. Por eso la belleza se le llama que es una vanidad, porque ¿cuánto puede durar la belleza?
La juventud, por ejemplo. ¿Cuánto puede durar la juventud? Apenas ayer tenías 15 años, como hemos platicado anteriormente. Y se nos ha ido así el tiempo. Bueno, seguimos siendo bellos, ¿verdad? Pero me entiendes lo que quiero decirte. Y entonces el ser humano ha querido decidir una y otra vez sus propios caminos, su propia idea. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta de que nuestras decisiones solamente son vanidad? Vamos al libro de Proverbios, por ejemplo. Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Versículo 10. Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa de largo, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ahí mismo Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, este pasaje que estamos leyendo en Proverbios nos habla acerca de no apartarnos de la voluntad de Dios, del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Y dice: mira, es que esos caminos, yo te he hecho andar por caminos derechos, pero tú tal vez has buscado caminos chuecos. Y entonces dice: a ti te han parecido caminos derechos. Tú parece que para ti son buenos, pero sabes, son caminos que te llevan a la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿A dónde nos llevan nuestros caminos? ¿A dónde nos llevan lo que decidimos tú y yo cada día? Busca Isaías, por ejemplo. Isaías capítulo 55, versículo 1. Ahí está, son el libro que sigue después de Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Isaías capítulo 55, versículo 1 dice: a todos los sedientos. ¿Ok? Cuando tú estás en un desierto, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente si estás en un desierto? Que no hay ¿qué? Agua. Es una particularidad del desierto, ¿verdad? O sea, si tú estás en un desierto, la primera cosa que piensas es tomar agua. Tengo sed. En medio de mi desierto tengo sed. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de esos sedientos? Isaías 55:1. A todos los sedientos, por la condición de estar en un desierto. Venid, ¿a dónde? Al Oxxo. Dice: venid a las aguas. Dios sabe que estás en un desierto, mi hermano. Dios sabe que estás batallando. Dios sabe que no hay tal vez salida en medio de ese desierto. Dios sabe que estás batallando. Dios sabe que estás buscando una salida. Dios sabe que tal vez las fuerzas se te están acabando. Y tal vez no tienes intención de seguir adelante. Y tal vez no tienes ni dinero para seguir adelante. Pero dice Dios: venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, fíjate, venid, comprad, comed, dice. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Imagínate.
Imagínate que pudieras ir a Walmart, a Soriana y comprar todo lo que tú quisieras sin dinero. ¿No estaría padre? Hace 20 años, hace 30 años, íbamos a la despensa y costaba 200 pesos y llenabas un carrito con 200 pesos. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Llenabas un carrito así copeteado con 200, 300 pesos. Ahora ya con 200 pesos no te alcanza ni para la leche. Está bien cara, no sé qué le echan. Está re cara. Y los que tienen hijos pequeñitos, está re cara la leche también. No sé, ahora con 200 pesos ni siquiera le echas nada al carrito. Tienes que, lo llenas con 2,000 pesos el carrito. ¿Cuántas las cosas? ¿Cuánto han cambiado las cosas? Dicen por acá, ni con 2,000. ¿Cuánto han cambiado las cosas? Imagínate ir y comprar sin dinero, sin precio. Bueno, eso es lo que te ofrece Dios. Y luego dice el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y entonces el ser humano, tratando de caminar, tratando de decidir, tratando de ir en sus propios caminos, y cuando nos damos cuenta, todos esos caminos solamente son vanidad. ¿Qué es lo que habría pasado, por ejemplo, en 38 años del pueblo de Israel? Mucho movimiento, ningún progreso. Si pudiéramos, por ejemplo, escribir nuestra vida, nuestra propia vida, tal vez algunos dirían, híjole, me han pasado tantas cosas en mi vida que podría escribir un libro. ¿Alguna vez has escuchado eso de alguien? Yo muchas veces de repente por ahí lo escucho. No, mira, si te contara, mira las cosas que yo he visto, las cosas que yo he pasado, podría escribir un libro. Y me puse a pensar algo, ¿no? ¿Valdría la pena escribir ese libro? O sea, yo te puedo contar de mí. ¿Valdría la pena escribir el libro de mi vida? No sé. ¿Valdría la pena escribir lo de antes de Cristo? ¿Lo de después de Jesús? ¿Valdría la pena en realidad? Bueno, estamos hablando de un pueblo de 2 millones de personas en medio de un desierto que no valió la pena escribir un libro sobre sus vidas. Porque solamente estuvieron en el desierto dando vueltas. Su vida se resumió en dar vueltas durante 40 años en el desierto, quejarse delante de Dios y recibir el juicio de Dios sobre sus vidas. Eso se resumió en 38 años. 38 años de hablar de lo único, de eso mismo. Pudiéramos decir, ¿en dónde quedaron 38 años? Mira, le falta la Biblia, le falta un pedazo de 38 años. No le falta, sino que más bien Dios dijo, ¿para qué quieres escuchar más quejas? ¿Para qué quieres escuchar más broncas y un pueblo duro de cerviz? ¿Para qué? La pregunta sigue en el aire. ¿Valdría la pena escribir ese libro de tu vida? ¿De qué hablaría ese libro? Tal vez sería un libro de terror. O un libro de comedia. O un libro de, ¿qué? ¿De novela? ¿Serías tú, Heriberto Juan Manuel, como de las telenovelas? ¿O serías Candelaria María del Rocío? ¿Quién serías en ese libro, en ese personaje? ¿Cuántas hojas tendría ese libro de tu vida? ¿Cuántas hojas tendría? Aquí el pueblo de Israel, ya te lo demostré. ¿Cuántas hojas tenía desde que llegaron a Sinaí hasta que salieron de Sinaí? Muchísimas, no las conté, pero muchas hojas. Muchos capítulos. ¿Valdría la pena leerlos? Sí, porque es Dios hablando. Dios hablando una y otra vez, y le dijo esto a Moisés, y le dijo esto a Aarón, y le dijo esto al pueblo, y Dios hablando, y Dios hablando, y Dios hablando, y Dios hablando durante todo un año en el monte Sinaí. 38 años, ¿valdría la pena escribirlo? Y entonces dice Dios, no, solamente son puras quejas. Y entonces, ¿de qué hablaría el libro de nuestra vida? No sé, eso solamente tú lo sabes. Pero tal vez el libro de mi vida hablaría de muchas quejas. Tal vez tendría 2 hojas, así como que, ¿qué más le pongo? Pues no sé, pues mi vida ha sido bien aburrida, o esto, o me han pasado tantas cosas que
Pero y ya escribiéndola nos damos cuenta de que nomás 2 páginas llenamos, ¿no? Es que me pasó esto y me pasó aquello y ¿valdría la pena? Como el pueblo de Israel, 38 años y nada, no pasó nada. ¿Qué interesante pasó en su vida? No sé, nada. El versículo 26 dice, de Números capítulo 20, dice, llevarás a Aarón al monte y allí morirá. Ahora, fíjate bien, estamos hablando de todo en un conjunto. Piénsalo por un momento. ¿Cuál sería un buen regalo de Dios para tu vida? No el mejor regalo. El mejor regalo es Cristo, la vida eterna que Dios nos da a través de Jesús. Es el mejor regalo que nos pudo haber dado. No podemos poner un regalo mejor que ese. Pero ¿cuál sería un buen regalo para tu vida? Y yo pensé, un buen regalo para mi vida sería saber y conocer el día de mi muerte. Sería padre, ¿no? Tal vez para alguna gente diría, no, a mí no me interesa saber el día de mi muerte. No, está bien, es respetable. Pero yo estaba pensando eso. Híjole, está Aarón y tal vez Aarón está acá haciendo el sacrificio, haciendo las carnitas y todo. Y de repente Moisés llega y le pone su mano a Aarón encima y le dice, carnal, Dios me habló. Ah, sí, Moisés. ¿Y qué te dijo Moisés? Ah, espérame, le estoy aquí quitando los pelos a este chicharrón y tal. Y le dijo Moisés, Aarón, Dios me habló y me dijo que vas a morir. ¿Qué? Sí. Pues sí, todos vamos a morir algún día. Dice, no, hoy. Y tal vez Aarón diciendo, no sé, me pongo de repente en sus zapatos, ¿no? O en sus sandalias, sus chanclas, no había zapatos. Tal vez Aarón diciendo, ok, 123 años, 40 años sirviendo al Señor, es tiempo. Está bien. Qué bueno que es el día de mi muerte. Porque ahora me puedo despedir de mis hijos, me puedo despedir de mi esposa, me puedo despedir de toda la gente. Y me puedo poner a cuentas con todos. Y puedo decir, perdón. Y poniéndose a cuentas. Y para mí sería un buen regalo. Saber el día, ¿no? Pero bueno, nadie lo sabe hasta el día de hoy. Y entonces, ¿cuál sería un buen regalo? Aarón conoció ese día. Y entonces Aarón vio cómo Moisés le quitó sus vestiduras de sumo sacerdote y se las dio a su hijo Eleazar. ¡Wow! Para mí eso sería un gran privilegio. En mi hijo, en tu hijo, ver que sigue el camino de Dios. ¡Wow! ¡Qué padre! Y entonces Aarón quitándose sus vestiduras y poniéndoselas a Eleazar, ten, hijo. ¡Wow! Te ves muy bien, hijo, con esas vestiduras. Sigue adelante. Confía en Dios. Trabaja para Él. Nunca, ninguno de estos 40 años en que he trabajado para Dios, nunca Dios se ha olvidado de nosotros. Nunca Dios ha faltado a su promesa. Nunca Dios nos ha dejado morir de hambre. Nunca Dios ha sido un mentiroso. Sigue adelante, que yo ya voy con Él. Aquí está. Y le pasa la estafeta, ¿no? Wow, para mí, o sea, esto es un regalo muy padre. Qué padre podría ser eso. Ahora, busca Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y hay gente que pudiera decir, wow, no, pero es que yo no quisiera, que no sé qué, no me importa. Bueno, fíjate, tú y yo ya somos de Dios. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 14, versículo 8? Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, por eso se me hace un buen regalo. ¡Wow! ¡Qué buen regalo! Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Timoteo 2, 11. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto nos habla acerca de nuestras vidas. Y nos habla acerca de cómo vivir ese desierto. Ese desierto, Dios esperando a que el viejo hombre muera. Y dando vueltas una y otra vez hasta que ese viejo hombre muera. Y Dios te dice, ya, renuncia a eso. Ya, deja de hacer eso.
Y tú, no, yo no quiero, Señor, no, yo quiero seguir viviendo mi vida, no, Señor, yo quiero seguir portándome como yo quiera, que al cabo tengo libre albedrío, Señor, no. Y estoy diciendo, Dios, no, ya, déjalo. ¿Cuánto tiempo más vas a estar así? Versículo 26 al versículo 29, los últimos versículos de Números 20, dice: y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Versículo 27. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Aarón murió allí en la cumbre del monte, el primer sumo sacerdote, y sin embargo no estuvo exento de morir, igual que toda su generación rebelde con la cual murió ahí en el desierto. Aarón murió como una figura grande. Era el sumo sacerdote. Jugó un papel decisivo en la historia del pueblo de Israel. Pero lo más importante es que Aarón nos muestra, escucha, el fracaso de la humanidad en sus propios esfuerzos. El fracaso de la humanidad, equivocándose, rebelándose, desobedeciendo a Dios, perdiendo toda dignidad ante Dios por causa de su comportamiento, pero al mismo tiempo siendo escogido por Dios, dándole un llamado especial, poniendo dignidad en su vida y otorgándole un propósito especial en la misma imagen de Dios, actuando en nuestras vidas. ¿Quién fue Aarón el hombre? Es una pregunta. ¿Quién fue Aarón el hombre? Y recordamos quién fue Aarón el hombre. Aarón el hombre fue un hombre que hizo el becerro de oro, ¿se acuerdan? Aarón el hombre murmuró en contra de Moisés, su propio hermano, y en contra de Dios, ¿recuerdan? Juntamente con María o Miriam, su hermana. Aarón el hombre era el que dudaba de quién era Dios. Aarón el hombre era el que se equivocaba. Aarón el hombre esto, Aarón el hombre, sí. Y podemos hablar de que perdió su dignidad una y otra y otra y otra y otra vez. Aarón el hombre. Pero ahora podemos hablar, ¿quién fue Aarón el sumo sacerdote? Aarón el sumo sacerdote, el que corrió en medio de la mortandad. El que dijo, Señor, ya no dejes que la mortandad siga. Aarón el hombre, el sumo sacerdote, perdón, el que iba con Dios y pedía perdón por el pecado de todo el pueblo. Aarón el sumo sacerdote que está dándole la estafeta a su hijo. Aarón el sumo sacerdote que podía ver a Dios cara a cara, el único hombre en todo el pueblo de Israel que podía entrar hasta el lugar santísimo y hablar con Dios y decirle, Dios, perdona a tu pueblo. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Aarón el sumo sacerdote, el que podía estar allí con Dios. Y entonces podemos hablar de Aarón el hombre y Aarón el sumo sacerdote, y hay una gran diferencia. Ahora podemos hablar de ti y de mí. ¿Quiénes éramos tú y yo sin Dios? ¿Y quiénes somos tú y yo con Dios? Sin Dios perdimos toda dignidad. Anduvimos en nuestros propios caminos, caminando, decidiendo, actuando, buscando lo que nosotros quisimos, de la manera como quisimos, en el tiempo que quisimos, sin tomar en cuenta a Dios. Y con Dios ahora caminamos un camino diferente, vivimos una vida distinta. Ahora con Dios. No somos para nada el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote, que se llama Jesús, está viviendo en nuestro corazón. Ahora con Dios, en Dios, las cosas han cambiado. Ahora nuestra vida tiene un propósito. Antes no teníamos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11, que nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza, sin promesa en este mundo, alejados de toda ciudadanía de Dios. No esperábamos nada. Y ahora que conocemos de Él, ahora tenemos una ciudadanía, tenemos un propósito, tenemos un Padre. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Corintios 3, 1.
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién dice ahí? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nos está hablando acerca de que Dios nos ha tenido como dignos. No hay nada en nuestra naturaleza o en nuestro corazón que nos haga pensar que somos dignos de entrar al cielo. No hay nada. Y si alguien pudiera decir, es que no soy tan malo, es que yo soy bueno en mi vida, no hay nada en mi corazón que pueda abrir las puertas del cielo. No hay nada en mi vida que pueda abrir las puertas del cielo, excepto creer en Cristo, en el unigénito Hijo de Dios. Y entonces toda mi vida, todo lo que decidí, me convirtió en alguien indigno, en alguien que no merece el favor de Dios. Pero ahora dice, ¿quieres recomendarte a ti mismo todavía? Si sabemos que no hay nada bueno en mí. Y dice Pablo, te recomiendo que entiendas lo siguiente. Nuestra capacitación, nuestra competencia no proviene de nosotros o de lo que hay en mí, sino de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y Él nos ha tenido por dignos. Si en algún momento perdimos toda nuestra dignidad, decidiendo mal, pecando, alejándonos de Dios, y ahora tú y yo hemos sido cercanos. Dios nos hizo hechos cercanos a Dios por medio de la sangre de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1. Por causa del sacrificio de Jesús, tú y yo somos llamados dignos. Fíjate lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Luego, el versículo 11, ahí mismo dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Para que seamos tenidos por dignos, según la gracia de Dios. El sacerdocio levítico nada podía perfeccionar a las personas. Esto solamente podía ser hecho o hacerlo un mejor pacto, una mejor esperanza. ¿Y cómo se llama ese mejor pacto? ¿Y cómo se llama esa mejor esperanza? Se llama Jesucristo. Busca el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 5. Versículo 1. Hebreos 5, 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Yo te dije al principio, este proyecto de Dios tuvo fallas. ¿En dónde están las fallas? ¿En Dios o en el hombre? Están en el hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre tiene debilidades. ¿Ok? Ahí mismo en Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem,
sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿De quién crees que está hablando? Cuando dice este Melquisedec, rey de Salem, es solamente un nombre que se le dio en Génesis. ¿A quién crees tú? A Jesús. Jesús es el único que cumple con esta descripción. No hay nadie más. Ningún hombre puede tener esta descripción. Sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de vida, sin final de su vida. Solamente Jesús, solamente Dios puede cumplir esta lista. Ningún hombre. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Y entonces dice que su sacerdocio permanece para siempre. Su sacerdocio permanece para siempre. Ahí mismo, Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida, ¿qué dice ahí? Indestructible. ¿Quién es indestructible? Jesús. Un atributo de Dios, indestructible. Porque la muerte no pudo con él. Y Jesús murió allí en la cruz y fue sepultado. Y lo metieron en una tumba y pusieron una piedra grande para que nadie pudiera sacarlo, para que nadie supiera, nadie. Y al tercer día resucitó. Indestructible. Aarón murió en la cumbre del monte Hor y le pasó la estafeta a su hijo Eleazar. La falla en el proyecto de Dios fue el hombre. El hombre muere. El hombre tiene que ser sustituido. Pero aquí hablamos de uno que no muere. Hablamos de uno que es perpetuo. Hablamos de uno que su vida es indestructible. Y estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. El hombre moría, pero el sacerdocio continuaba. El hombre muere, pero la comunión con Dios es eterna. Algún día vamos a morir, sí, pero nuestra comunión con Dios es para siempre. Los seres humanos morimos, pero Jesús nunca ha muerto. Más bien murió, pero resucitó, fue indestructible, nunca muere. Nuestro sumo sacerdote permanece para siempre, intercediendo por nosotros. Él es Jesús, se llama Jesús. Y este es un ejemplo y una enseñanza, el capítulo 20 de Números, acerca de la falibilidad del ser humano. Tenían que sustituirse generación con generación para buscar de Dios, para tener un mediador. Pero todo eso terminó. El día que Jesús nació, el día que Jesús murió en la cruz, por ti y por mí, todo eso terminó. Y entonces hablamos de que Jesús es mi sumo sacerdote, tu sumo sacerdote. Y a través de él, que es el mediador, nos acercamos a la presencia de Dios, el Padre. Último versículo y con este termino. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. ¿Lo tienes? Primera de Timoteo 2:5. Vamos a leerlo todos juntos, ¿te parece? Primera de Timoteo 2:5. Dice, 1, 2, 3. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. No hay nadie más. Aarón murió en la cumbre. Eleazar moriría después. Pero Jesús nunca muere. Oramos. Señor,
Nuevamente, Padre, aquí estamos. Para darte a ti la gloria, Señor. Para darte a ti, Señor, la honra. Confiamos en ti, Dios. En que tu sacerdocio permanece para siempre. Y en que nuestra vida, Señor, está en ti. Perpetuamente en ti. Porque si vivimos, Señor, es para ti. Y si morimos, Dios, también lo es para ti. Porque somos tuyos. Y Padre, acercándonos a ti, Señor, te cantamos, reconocemos, te escuchamos, Dios, y buscamos cada día, Señor, date a ti la gloria. Señor, tú eres nuestro mediador, tú eres nuestro sacerdote. Confiamos en ti, Señor. Sustenta tu iglesia, sustenta a tus hijos, Padre. Levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Nombre levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu presencia, tu amor y tu palabra. Gracias te damos, Señor, por hacernos tus hijos. Señor, confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, a seguir y pasar por este desierto. No nos sueltes, Señor, de tus manos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Que Dios te guarde, te abrace cada día. Que Dios te haga sentir su presencia todos los días. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.